esfuerzo final, que es el ejercicio que nos encargó. El equipo está compuesto por su servidor David Araiza. Josué Uriel Ávila Corpus. Y Oscar Ramírez Castillo. Bueno, y nosotros vamos a empezar y le voy a leer lo que se trata el problema en sí, que es de la compañía El Esfuerzo Final S.A. DCB, y nos habla de que la empresa El Esfuerzo Final tiene un requerimiento de 40 millones para financiar nuevos equipos y capital de trabajo permanente. Con objeto de tomar una decisión a este respecto, se propone someter a estudios 6 alternativas para la obtención de dichos recursos, que son las estructuras de capital. Bueno, la estructura original, antes que nada vamos a explicar lo que es la estructura original que nos brinda el problema, que viene siendo contratar créditos bancarios el 15%, vender emisiones de nuevas acciones es el 1%, el punto 3 viene siendo vender emisiones de nuevas acciones 1.75%, y vender emisiones de nuevas acciones 0.85%, y en el punto 5 tenemos vender bonos en cupones del 5% y valor de 1,200 pesos. Y también tenemos en la opción obtener mitad con el crédito bancario y la otra mitad con acciones al 50%, con el 1.2. Para empezar con el problema, nos menciona que en la estructura 1 de capital, en la cual empezaremos con la estructura donde nos plantea un crédito bancario del 15% de interés. Aquí desarrollamos lo del interés y planteamos lo del crédito bancario, nomás en la estructura número 1. Bueno, y aquí pasamos a lo que es la estructura 1, en el cual ya el problema nos brinda una estructura original que nos vamos a basar, que dice que el pasivo al 31 de diciembre del 2001 es de 24.567,000. Nos da también que la suma del pasivo es de 24.567.800, un capital contable de 79.374.530. Como es estructura original, aún no hay una emisión de acciones para obtener la estructura del capital, y eso nos da una suma de capital de 79.430,000, que en conjunto con la suma del pasivo nos da un total de 103.942.330, que esto viene siendo el 100% de nuestra estructura original. Vamos a pasar a lo que es la estructura 1, en donde lo que cambia es que, como nos dice el problema, es de que se contrata un crédito bancario, así que lo que va a verse afectado es esto de la obtención de un nuevo crédito. Como en sí nos marca de que son los 40 millones exactos, entonces eso se lo vamos a proporcionar a lo que es el crédito bancario. Y eso en conjunto de la suma del pasivo que tienen al 31, que como ya había dicho con anterioridad, ya nos lo brindó el problema. Entonces nos da una suma de pasivo de 64.567.800, y en donde el capital contable es de 79.374.530. Y como no hay emisión de acciones, el problema solo nos maneja que la obtención del financiamiento es mediante un crédito, aún no lo ocupamos. Y esto nos da un total en la suma de capital contable de 79.430.530, en donde la suma de su pasivo y su capital nos dan 143.942.330, en donde esto representa el 100% de la estructura. Nosotros, al basarnos en estos porcentajes, lo que hicimos fue dividirlos. Por ejemplo, aquí en el pasivo al 31 de diciembre, fue eso lo que dividimos entre por el precio total. Vaya. Y así es como se resuelve, así es como fuimos sacando cada porcentaje. Y así se realizó la estructura 1. La estructura 2, como nos plantea el ejercicio, en la estructura 2 nos da como opción el tener la emisión de acciones, así que ya no contamos con el crédito fiscal. Así que ahora los 40 millones ya no son en el nuevo crédito, sino se bajan hasta la emisión de acciones. Y ahora
tenemos en cero el área del crédito fiscal. Ahora entonces el pasivo se queda en 24.567.800 y los 40 millones se pasan a la emisión de acciones. Ahora nuestra suma de capital contable sería de 119.374.530 millones. Aquí, como la emisión de acciones se reflejó en las estructuras 2, 3 y 4 y 5, se queda acá prácticamente igual, no hay ninguna variación que se vea muy a grandes rasgos, es más que en la estructura 6. Bueno, como dijo mi compañero con anterioridad, en la estructura 6 lo que nos marca que en la estructura 6 lo que nos marca y lo que nos quiere decir el problema es de que el financiamiento se obtiene mediante dos variables. Uno, lo que es el obtener la mitad con crédito bancario, y el otro es que la otra mitad se obtiene con acciones, con una emisión de acciones. Y pues, ¿cómo se va a interpretar esto? En la estructura 6, de nuevo crédito, no vamos a poner los 40 millones porque el problema nos marca que es la mitad. Entonces vamos a poner los 20 millones. Y en la nueva emisión de acciones vamos a poner los otros 20 millones, que en su conjunto nos dan los 40 millones. Se va a preguntar usted, maestra, de por qué queda igual a la estructura 5, la 4 y la 3 en cuanto al pasivo y el capital contable. Básicamente porque pues está integrando igual los 40 millones. Lo único que cambia es el porcentaje que ocupa dentro de toda la estructura, que por ejemplo aquí en el nuevo crédito ya no ocupa como anteriormente, nos ocupó en, ¿cómo se llama? En emisión de acciones del 28, nos ocupó el 14, porque pues es la mitad de los 40 millones de acciones, que en su conjunto de la suma del pasivo con el capital contable, que la suma del capital contable, que son los 99.374.530, nos da el 100% de la estructura, que son los 143.942.330, y vuelvo a lo mismo. Nosotros obtenemos el porcentaje, dicho dividiendo, básicamente, como aquí se muestra. En este ejemplo es de que el nuevo crédito son 20 millones, lo dividimos entre los 143.942.330, que es el 100%, y esto ya nos marca lo que viene ocupando este porcentaje, lo que viene siendo el porcentaje de toda de la suma. Y pues pasamos al otro tema. Bueno, en el estado de resultados, en la estructura 1, lo siguiente a resolver será el año 2002, el cual nos da las siguientes premisas, que viene siendo ventas netas. Las ventas netas nos da 645.000 millones que se sacan viendo las premisas del 2002, el cual estas ventas representan el 100% de los estados de resultados, el cual han sido proyectados. También tenemos los gastos fijos. Para sacar los gastos fijos, el cual es el resultado del incremento que tuvo en el 2002, y esto resultó de multiplicar 167.850 millones por 1.08 de gastos fijos, que como tal indica la premisa fue un incremento en el 2002 del 8%. Bueno, y vamos a pasar un poco lo que son los gastos variables. Y tal cual nos indica que son los gastos variables, no se hizo ningún ajuste, ya que como nos dice la premisa para el 2002, es que los gastos variables no se hizo ningún ajuste, ya que en la misma premisa nos menciona de que se conservó el mismo porcentaje sobre la venta, así que no hubo un cambio considerable, se quedó prácticamente igual. Que de ahí, bueno, pasamos al margen de operaciones, que este mismo es la resta de los gastos fijos y los gastos variables a la venta, que nos da como resultado el mismo margen. A esto le vamos a restar los gastos financieros, y usted va a decir cómo se sacaron los gastos financieros. Bueno, los gastos financieros prácticamente se sacaron sumándole a los gastos financieros que ya se tienen el nuevo crédito bancario, pero no todo el crédito, sino los intereses que hubo. Y aquí, como puede ver, hicimos la tabla, que la misma nos indica de que a los 40 millones le sacamos el 15%, que son los intereses que aquí se mencionan,
nos da un total de 6 millones, que sumándolos a los anteriores gastos financieros, nos da un total de 7.280.450, que representan el 1% de la estructura. De ahí pasamos al resultado antes de impuestos, que es prácticamente restarle al margen de utilidad los gastos financieros, y nos da como resultado pues este mismo resultado antes de impuestos. Luego de ahí pasamos al ISR y al PTU. El ISR con un 30% y el PTU con un 10%, que en su suma, después de presentar el resultado, lo multiplicamos por esta cantidad y nos da el resultado que nos va a contar de impuestos. Bueno, y de ahí pasamos un poco a lo que es la estructura 2. Y la estructura 2 básicamente es lo mismo que la estructura 1, solo hubo unos cambios considerables que pues se deben de presentar. Tal cual la estructura 2 nos menciona de que, como aquí bien se dice, que son emisiones de acciones. No toca ningún tema de lo que es una aportación de capital. Simplemente lo que sí nos toca es de que vamos a tener que nosotros quitar el gasto financiero que hubo aquí. Así que en vez de vamos a tenerle que quitar los 6 millones. Y eso fue a grandes rasgos los que cambió. Si le quitamos los 6 millones a los 7.280.450, nos da como resultado el porcentaje del 0.20% que representa la estructura del capital. Y bueno, aquí ya restamos lo que son el margen de operaciones, los gastos financieros, y ya nos da lo que son los 135.309.550. A eso le vas a restar lo que es el 40% del ISR y el PTU, y nos va a dar la utilidad de 81.185.730, que representa el 13% del porcentaje de la estructura de capital. De ahí, mi compañero Uriel nos va a explicar un poco por qué la estructura 3, 4 y 5 vienen siendo lo mismo. Las estructuras 3, 4 y 5 vienen siendo lo mismo porque no cambia tanto el factor de gastos financieros, sino que el margen queda totalmente igual. Es por eso que las estructuras 2, 3 y 4 y 5 se mantienen en sí iguales. No hay una diferencia porque se plantea de cierta manera, el mismo problema. Aquí cambia la estructura 6, donde se plantea de una manera diferente. Sí, tal cual nos dijo mi compañero, la estructura 6 cambia un poco, pero se va a preguntar que por qué cambia. Bueno, la estructura 6 cambia porque nos está marcando tal cual y lo ya antes mencionado, lo de que la empresa busca el financiamiento mediante la mitad en aportación y la otra mitad en crédito bancario. Con decir aportación yo me refiero más a lo que es la emisión de acciones, como lo es la estructura 2, 3, 4, 5, pero no, cambió. Ahora fue lo de crédito bancario. Y ese crédito generó los intereses. Y más aparte de eso, pues ya le quitamos al crédito los intereses y como en el problema nos marca de que los 40 millones, la mitad son en un crédito, entonces va a ser de que a los 40 millones, la mitad son los 20 millones que son de crédito, a eso le vamos a sacar el 15%. Y al 15% de los 20 millones son los 450.000 que nos da. Y eso es lo que cambia a grandes rasgos dentro de la estructura. Y eso nos da en total ya los 80.915.000, que representan el 13%. Aquí tomamos como base las ventas netas, que son los 645 millones, como el 100% de la estructura del capital. Esto significa de que estos 645 van a ser todo, va a ser todo, la suma de todo esto nos debe dar esto. Y así es como se calculó todo esto. Y pues espero haya sido muy grata la explicación que dimos, si nos referimos bien a los datos, y pues esperemos que le haya gustado nuestro proyecto final.